amigos de New Vintage Church en español. Les queremos dar la bienvenida y queremos que canten con nosotros y pedirles que también sigan compartiendo estos videos que han sido de bendición. Y vamos a cantar antes que escuchemos a Pastor Patrick con el mensaje. ¿Eh? Buenos días, hermanos, y feliz día del Señor. Ustedes son muy lindos, los queremos mucho y Dios tiene mucho para nosotros.
Gracias Marisa también por la alabanza para empezar. La alabanza ayuda mucho y pues extraño mucho en los días cuando podemos estar juntos alabando en vivo y recibiendo la palabra juntos. Yo sé que eso va a venir otra vez muy pronto, pero entre tanto el Señor nos protege y nos guarda, ¿verdad que sí? Hermanos, hablando de Día del Señor. Un día del Señor hace como 2000 años, Juan el apóstol estaba en una isla que se llamaba Patmos. Lo habían mandado para allá para deshacerse de él porque realmente él compartía la palabra de Dios mucho y las autoridades no lo querían. Así que lo desterraron. Un día del Señor, un domingo, está orando y de repente le viene sobre el Espíritu Santo. Está en el Espíritu Santo y Dios le da la revelación que viene a ser Apocalipsis. Y una parte de esa revelación es un asunto de 7 mensajes a 7 iglesias. Y una de esas iglesias es la iglesia de Filadelfia. Ahora, la iglesia de Filadelfia realmente había existido, pero ya no existe. Pero el mensaje que Cristo mandó a esa iglesia a través de Juan es un mensaje tan útil para nosotros en la época que estamos viviendo actualmente. Ahora, funciona así. Juan está en el Espíritu, ve a Jesucristo, Jesucristo le dicta mensajes para 7 iglesias y cada mensaje va al ángel de esa iglesia, pero el ángel de esa iglesia en este caso no es pues ningún ser sobrenatural. Es el mensajero de Dios a esa iglesia, o sea, el pastor. Ángel quiere decir mensajero. En este caso es un mensajero humano. Entonces, ¿qué pasa? Dios está hablando, Cristo está hablando, Juan está tomando dictado, él va a entregar el mensaje al pastor y el pastor va a entregar el mensaje a su congregación. Ahora, este mensaje es para nosotros hoy. Cada mensaje a cada iglesia tiene su aplicación histórica para el primer siglo, cuando esto se escribió, pero también tiene su aplicación a la iglesia a lo largo de la historia, porque el mensaje va más allá de los límites temporales de la cuestión de la iglesia a quien fue dirigida la palabra en primer lugar. Entonces, Filadelfia era una iglesia bien avivada, una iglesia misionera, una iglesia que cumplía con la palabra de Dios. Hay 7 iglesias y 5 de las iglesias reciben cumplidos y críticas. Pero solamente la iglesia de Filadelfia, juntamente con otra iglesia, solo reciben cumplidos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dice a esta iglesia? A ver, estoy en Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Jesús está hablando a Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas. Jesús, en cada mensaje a las 7 iglesias, hace hincapié, enfatiza cierta parte, cierto aspecto, cierta faceta de su propio carácter, de su propia naturaleza, porque quiere que la iglesia esté enfocada en ese aspecto de su ser. Y aquí ese aspecto se describe así: el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Santo, completamente apartado de lo malo. Verdadero, lo que él dice es la verdad, siempre la verdad. El que tiene la llave de David, el Dios de oportunidades, de puertas abiertas o cerradas, Dios soberano. Entonces sigue la lectura así, hablando a los de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, Cristo les está abriendo una puerta de oportunidad, y como veremos a continuación, esa puerta de oportunidad es una oportunidad para predicar a los que no creían en Jesucristo. Y la razón de esto, estas personas realmente no tenían mucho. No tenían edificios grandes, no tenían presupuestos grandes para las misiones, no tenían coros excelentes, no tenían música, no tenían nada más personas que creían en Jesucristo, que hacían 2 cosas, ¿sí?
guardaban la palabra de Dios y no negaban el nombre de Jesucristo. No les daba pena hablar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. No les daba pena proclamar a Jesucristo al mundo. No tenían nada en lo material, aparentemente, pero en lo espiritual tenían mucho. Y tenemos que recordar que Cristo mide nuestra espiritualidad con una vara de medida que se llama la fidelidad a su palabra y a su nombre. Esas personas fieles en la palabra y fieles en el nombre del Señor eran personas que Cristo iba a usar para predicar con éxito a los que no creían en Jesucristo. La lectura sigue. Y aquí yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. ¿De qué está hablando? Bueno, el judío de verdad, espiritualmente hablando, es descendiente de Abraham por fe en la promesa de Dios a través de Isaac. Es todo un estudio para otro día. Pero el judío de verdad es el que ha puesto su fe en Jesucristo. Ahora, la fe verdadera antes de la venida de Jesucristo era la fe de los judíos. Y los judíos que seguían la ley eran personas fieles. Pero cuando vino Jesucristo, el Mesías, y rechazaron a Mesías, dejaron de ser personas de una fe verdadera y llegaron a ser personas de una fe falsa que negaba a Jesucristo. Así que la sinagoga de los judíos llegó a ser sinagoga de Satanás en ese sentido. Pablo nos dice en Romanos, no vamos a verlo porque no tenemos tiempo, Pablo nos dice en Romanos 9, creo que es, que no todos los que son nacidos de Israel son judíos, que los judíos son los que han puesto su fe en Jesucristo, ¿sí? Así que estas personas que habían rechazado a Jesucristo eran las personas que más que nadie perseguían a los cristianos. Y lo que Cristo está diciendo a los cristianos de Filadelfia, por cuando guardaban la palabra y no negaban el nombre de Jesucristo, les estaba abriendo la puerta a ese grupo de judíos renegados, y algunos de ellos iban a recibir a Jesucristo. Es la puerta de oportunidad. Ahora, ¿usted quiere ser usado por el Señor? ¿Usted quiere ser parte de las promesas del Señor? Guarde su palabra, no niegue su nombre. Ya. Entonces, dice así, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Que esa es la clase de cristiano, cuando al momento del comienzo de la tribulación será arrebatado por Cristo para ir a estar con Él en el cielo. Esa es la clase de cristiano que no va a pasar, la tribulación. La hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo es una referencia a la tribulación. De hecho, los demás capítulos después de este capítulo de Apocalipsis hablan específicamente de la tribulación. Pero los cristianos que tenemos esta actitud misionera, que guardamos la palabra, que no negamos el nombre de Jesucristo, no pasaremos la tribulación. Si morimos antes de eso, estaremos con Cristo. Si estemos vivos cuando eso pase, entonces Él nos va a llevar al cielo antes de que pasemos lo fuerte de la tribulación. ¿Me explico? Es una promesa, es lo que le da a uno esperanza para aguantar la presión que viene cuando uno cree y obedece a la palabra y proclama el nombre de Jesucristo. Hay resistencia, pero si tenemos el enfoque en el porvenir, sabiendo que vamos a estar con Cristo, entonces lo poquito que tenemos que aguantar aquí por ser fieles al Señor mengua en su fuerza. ¿Me explico? Entonces dice así, yo vengo pronto.
Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, mi nombre nuevo. Cuando dice yo vengo pronto, no está hablando de que voy a llegar mañana a las 5. Está hablando de venir repentinamente. Nadie sabe la hora del arrebatamiento, solamente sabemos que va a pasar. Nadie sabe la hora de la segunda venida, solamente sabemos que va a pasar. Entonces, cuando dice que debemos retener la corona que tenemos, ¿de qué está hablando? ¿Qué corona? Cuando estemos en el cielo, después del arrebatamiento, los que hemos muerto antes, pues ahí estaremos de todos modos, y los que se lleven el arrebatamiento ahí estarán. Durante el lapso entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo, al final de la tribulación para destruir al anticristo, etc. Habrá algo en medio, no sabemos exactamente cuándo, que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es cuando todos los cristianos que ya estarán en el cielo, ¿sí?, estén ante Él, y Él examina sus obras, sus actos como cristianos cuando vivíamos aquí. Ahí es donde Él da recompensa. Y una de las recompensas que Cristo da es una corona. Hay diferentes clases de corona. Aquí estamos hablando de la corona que se da a los cristianos que obedecen la palabra de Dios y no niegan el nombre de Jesucristo. Cristo está diciendo que tenemos que retener lo que tenemos para que nadie tome esa corona. O sea, que no nos desanimemos, que sigamos fuertes, que sigamos con fe y obediencia en la palabra de Dios, que sigamos proclamando el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando dice que Él nos hará una columna en el templo de Dios, está haciendo referencia a algo bien interesante. Las 7 iglesias terminaron con pues la persecución y todo eso. El cristianismo no, pero esas iglesias en particular sí. Pero esta iglesia de Filadelfia siguió hasta el siglo XIII, cuando llegaron los musulmanes y mataron a todos los cristianos. Todavía hay una columna en esa área de Asia Menor, una columna de esa iglesia. Eso nos habla de la existencia eterna que tendremos con Jesucristo en el templo de Dios. ¿Sí? Así que lo que viene es mucho mejor de lo que sufrimos ahora, sencillamente por obedecer y creer a la palabra de Dios y proclamar el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando dice el nombre de mi Dios, Él nos hace parte de la familia de Dios. Dice en alguna parte, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo es que padecemos con Él? Si proclamamos la palabra de Dios y proclamamos el nombre de Jesucristo, si somos fieles a Dios, va a haber resistencia del mundo, porque el mundo está en contra de Jesucristo. Pero esas cosas son pequeñas en comparación con lo que viene. Ya somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. También nos ha dado esto, el nombre de la ciudad de mi Dios. Nos ha dado un nuevo pasaporte, un pasaporte celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Que no olvidemos de entender, de obedecer a la palabra de Dios, de dedicar tiempo a la palabra de Dios, para que en las manos del Espíritu Santo la palabra de Dios nos transforme. Que no nos olvidemos, hermanos, de proclamar el nombre de Jesucristo, de evangelizar. Si guardamos la palabra de Dios, si no negamos el nombre de Jesucristo, seremos útiles en las manos del Señor y nos va a abrir puerta de oportunidad
la puerta que nadie puede cerrar. Pablo era una persona que guardaba la palabra de Dios, que no negaba el nombre de Jesucristo. Tuvo mucho ministerio en muchas ciudades, pero el ministerio más fuerte que tenía fue el ministerio que tuvo por más de 2 años en la ciudad de Efeso, donde hizo un sinfín de milagros y de donde salió el mensaje del Evangelio a todas partes del Imperio Romano. Él dice: aquí me quedo hasta Pentecostés, porque a mí se me ha abierto una puerta de oportunidad. Otro ejemplo de uno que guardaba la palabra, que no negaba el nombre de Jesucristo, que se hizo útil en las manos del Señor y que fue usado maravillosamente por el Señor. Dios quería hacer lo mismo con usted y conmigo. Hermanos, oremos. Padre, te doy las gracias que tú eres bueno. Te pido que nos ayudes, que nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos ayudes a siempre guardar tu palabra, Señor, y no avergonzarnos del nombre de Jesucristo. Tú eres bueno, Señor. Solo tu Espíritu Santo nos puede dar todo esto que necesitamos para ser fieles en ese aspecto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, os queremos mucho. Que Dios me los bendiga siempre. Amén.